¿Qué pasa cuando el cerebro humano se expande hasta límites que la ciencia ni siquiera puede medir con certeza? Desde niños prodigio que corregían a sus padres a los 3 años o dictaban conferencias en Harvard a los 11, hasta mentes tan avanzadas que prefirieron ocultar sus descubrimientos en secreto por temor a ser llamados locos por sus contemporáneos, las biografías de las personas más inteligentes de la historia esconden un lado sumamente oscuro, lleno de aislamiento radical, experimentos familiares implacables y quiebres psicológicos definitivos. Prepárate, porque en este video nos sumergiremos en los niveles más profundos del iceberg del IQ y la inteligencia humana, explorando los casos más fascinantes, transgresores y perturbadores que demuestran que la genialidad extrema, más que un regalo, puede convertirse en una auténtica maldición biológica. Si este tipo de vídeos te gusta, por favor recuerda dejarme tu like y suscribirte a mi canal para no perderte los siguientes icebergs. También recuerda que te puedo dejar saludos al final de mis vídeos, tú solo pídelo y yo con mucho gusto lo hago. Sin más por agregar, comencemos con este interesante descenso. Estamos en el nivel 1. Albert Einstein, IQ, estimado, 160. Albert Einstein nació en Ulm, Alemania, en 1879, y desde sus primeros años de desarrollo biológico mostró un patrón cognitivo particular que desconcertó a sus educadores, ya que su adquisición del lenguaje fue notablemente tardía, un fenómeno que la psicología moderna a veces denomina síndrome de Einstein. Lejos de estructurar un pensamiento basado en la repetición lingüística o la memorización rígida de datos mecánicos, su cerebro procesaba el entorno a través de complejas imágenes visuales y experimentos mentales conceptuales que él llamaba Gedanken Experiments. En 1905, mientras se desempeñaba como un humilde empleado técnico de tercera clase en la oficina de patentes de Berna, Suiza, redactó de forma solitaria 4 artículos científicos revolucionarios en lo que la historia de la ciencia reconoce como su annus mirabilis. Estos documentos no solo explicaban el efecto fotoeléctrico, lo que le valdría el Premio Nobel de Física en 1921, sino que introdujeron la teoría de la relatividad especial, unificando el espacio y el tiempo en un solo tejido tetradimensional y deduciendo la ecuación de equivalencia entre masa y energía más famosa del mundo. Una década más tarde, en 1915, expandió este marco conceptual con la teoría de la relatividad general, demostrando matemáticamente que la gravedad no es una fuerza de atracción invisible como proponía Newton, sino la curvatura real del tejido espacio-temporal provocada por la presencia de grandes masas. Tras el ascenso del régimen nazi en 1933, Einstein se vio obligado a abandonar Europa debido a su origen, migrando de forma definitiva a los Estados Unidos para incorporarse al Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, donde pasó las últimas décadas de su existencia buscando infructuosamente una teoría del campo unificado que enlazara la gravedad con el electromagnetismo. Su fallecimiento biológico ocurrió en 1955 a causa de la ruptura de un aneurisma de aorta abdominal, momento en el cual el patólogo Thomas Harvey extrajo de manera clandestina su cerebro durante la autopsia, fijándolo en formol con el propósito de descubrir si su genialidad poseía un sustrato anatómico medible. Décadas de análisis neurocientíficos subsecuentes revelaron anomalías estructurales severas en su corteza cerebral, destacando una densidad neuronal muy superior al promedio en la corteza prefrontal y la ausencia total del surco opercular en el lóbulo parietal inferior, una alteración biológica que expandió significativamente sus áreas asociadas al procesamiento matemático, la orientación espacial y la intuición geométrica abstracta. A pesar de estos hallazgos físicos, los especialistas coinciden en que un coeficiente intelectual estimado de 160 no alcanza a reflejar la verdadera magnitud de su impacto cultural, puesto que su genialidad no radicaba en la velocidad pura de cálculo numérico, sino en su capacidad transgresora para cuestionar los axiomas más arraigados de la realidad objetiva. Stephen Hawking, IQ, estimado, 160. Nacido en Oxford, Inglaterra, en 1942, justamente en el tricentenario del deceso de Galileo Galilei, Stephen William Hawking ingresó a la Universidad de Oxford a los 17 años para estudiar física y química, mostrando una facilidad natural para resolver problemas complejos con una cantidad mínima de esfuerzo académico.
Su transición hacia la Universidad de Cambridge para iniciar sus estudios de posgrado en cosmología coincidió con la manifestación de los primeros síntomas de la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neuromuscular degenerativa que los médicos diagnosticaron cuando tenía apenas 21 años, otorgándole una esperanza de vida biológica de no más de 2 años. Lejos de detener su actividad neuronal, la progresión de la parálisis física obligó a Hawking a desarrollar métodos cognitivos alternativos y revolucionarios de representación mental. Al perder la capacidad de sostener un lápiz o escribir ecuaciones en una pizarra, comenzó a estructurar problemas físicos complejos en su mente a través de geometrías espaciales puras, operando con tensores y topologías abstractas como si fueran objetos tridimensionales palpables. En 1974, sacudió los cimientos de la astrofísica contemporánea al demostrar teóricamente que los agujeros negros no son prisiones cósmicas absolutas de las que nada puede escapar, sino que emiten una forma de radiación térmica debido a los efectos cuánticos en las proximidades del horizonte de sucesos. Este fenómeno físico, bautizado en la actualidad como radiación de Hawking, unificó por primera vez en la historia de la ciencia la relatividad general con la mecánica cuántica, sugiriendo que estos gigantes gravitacionales pierden masa de forma paulatina hasta desaparecer por completo en una explosión final. A nivel académico, ocupó la prestigiosa cátedra lucasiana de matemáticas en la Universidad de Cambridge durante 3 décadas, un puesto histórico que previamente había pertenecido a Isaac Newton, mientras que a nivel popular expandió el entendimiento civil del cosmos con la publicación en 1988 de su obra fundamental de divulgación científica. Una neumonía severa en 1985 obligó a los médicos a practicarle una traqueotomía de emergencia, procedimiento clínico que le retiró de manera definitiva el habla natural, confinándolo a depender durante el resto de su existencia de un ecualizador de voz y un sistema informático especializado acoplado a su silla de ruedas. En sus etapas finales de inmovilidad, el científico controlaba este sintetizador digital utilizando únicamente los movimientos sutiles del músculo de su mejilla derecha, el cual era detectado por un sensor infrarrojo instalado en sus gafas para seleccionar letras y construir palabras a una velocidad muy reducida. Hawking continuó trabajando en teorías sobre el origen del universo, la singularidad inicial del Big Bang y la paradoja de la pérdida de información en los agujeros negros hasta su fallecimiento en marzo de 2018 a la edad de 76 años, dejando tras de sí un legado donde su procesamiento lógico y su lucidez cognitiva rompieron por completo el confinamiento severo de su propia estructura biológica. Marie Curie, IQ, estimado, 180. María Salomea Sklodowska, nacida en Varsovia en 1867, se enfrentó desde su juventud a las severas restricciones del Imperio ruso que prohibía el ingreso de mujeres a las instituciones de educación superior, lo que la obligó a formarse de manera clandestina en la llamada Universidad Volante. Su determinación por expandir su estructura de conocimiento la llevó a migrar en condiciones de extrema precariedad material a París, donde se inscribió en la Universidad de la Sorbona, licenciándose en física y matemáticas mientras subsistía con una dieta mínima que con frecuencia afectaba su estabilidad biológica. Para su tesis doctoral, decidió investigar los misteriosos rayos emitidos por las sales de uranio que habían sido descubiertos por Henri Becquerel, montando un laboratorio improvisado en un cobertizo húmedo y carente de ventilación de la Escuela de Física y Química de París. Mediante el uso de un electrómetro de precisión dotado de láminas de cuarzo piezoeléctrico desarrollado por su esposo Pierre Curie, comenzó a medir de forma sistemática la ionización del aire provocada por diferentes compuestos minerales. A través de este meticuloso procesamiento analítico, descubrió que la intensidad de la radiación era directamente proporcional a la cantidad de uranio presente en la muestra, deduciendo de forma brillante que este fenómeno no era el resultado de una reacción química externa, sino una propiedad intrínseca de los átomos, término para el cual acuñó formalmente la palabra radiactividad. Al notar que el mineral de Pechulenda emitía una actividad significativamente superior a la del uranio puro, intuyó la presencia de elementos desconocidos, logrando aislar tras años de extenuante procesamiento físico de toneladas de residuo mineral el polonio en julio de 1898, y el radio en diciembre del mismo año.
Estos hallazgos revolucionarios la hicieron acreedora al Premio Nobel de Física en 1903 junto a Pierre Curie y Henri Becquerel, convirtiéndose en la primera mujer de la historia en recibir tal distinción académica. Tras el deceso traumático de su esposo en 1906, Marie asumió la cátedra de física en la Sorbona, transformándose en la primera mujer en dictar conferencias en dicha institución, y en 1911 recibió en solitario el Premio Nobel de Química por el aislamiento del radio metálico puro. Durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, demostró una notable agudeza logística al diseñar los primeros centros radiológicos móviles, conocidos popularmente como las Petites Curies, vehículos equipados con aparatos de rayos X, que ella misma conducía hasta las líneas de combate para asistir a los cirujanos militares en la localización de metralla dentro de los cuerpos de los soldados heridos. El manejo directo y continuo de estas sustancias nocivas sin ningún tipo de protección o blindaje físico, sumado a la costumbre de resguardar tubos de ensayo con isótopos activos en los bolsillos de su ropa de laboratorio, provocó que desarrollara una anemia aplásica severa que terminó por extinguir su vida biológica en 1934. Debido a la inmensa contaminación residual, sus restos mortales permanecen sepultados en el Panteón de París dentro de un ataúd revestido con gruesas placas de plomo, mientras que sus diarios de laboratorio, notas personales e incluso sus libros de cocina continúan resguardados en cajas de seguridad debido a que sus niveles de radiación seguirán representando un peligro biológico latente durante más de 1500 años. Benjamin Franklin, IQ, estimado, 160. Originario de Boston, donde nació en 1706 en el seno de una humilde familia numerosa de 17 hermanos, Benjamin Franklin tuvo una educación formal que apenas duró 2 años antes de verse obligado a ingresar como aprendiz en la imprenta de su hermano James. Esta limitación escolar inicial no frenó su desarrollo cognitivo, sino que lo impulsó a convertirse en un lector voraz de forma autodidacta y a perfeccionar su prosa escribiendo ensayos satíricos bajo el seudónimo femenino de Silence Dugot, logrando publicarlos de forma clandestina en el periódico local. A los 17 años escapó a Filadelfia, donde su agudeza comercial e intelectual le permitió fundar su propia imprenta, adquirir el periódico The Pennsylvania Gazette y publicar durante 25 años el célebre Almanaque del Pobre Richard, un compendio repleto de aforismos sobre la templanza y el razonamiento práctico que le otorgó una sólida fortuna y una enorme influencia civil. Habiendo asegurado su estabilidad financiera a los 42 años, Franklin redirigió su capacidad de procesamiento analítico hacia la investigación de los fenómenos de la naturaleza, concentrando sus esfuerzos en el estudio de la corriente eléctrica, un campo que en su época era visto meramente como un truco de entretenimiento. A través de observaciones minuciosas, refutó las teorías vigentes de los dos fluidos eléctricos al proponer que la electricidad era un único fluido invisible que pasaba de un cuerpo a otro, introduciendo por primera vez en la historia de la ciencia los términos positivo, negativo, carga y conductor. Su experimento más célebre ocurrió en 1752 durante una tormenta en Filadelfia, cuando elevó una cometa dotada de una estructura metálica conectada a una llave de hierro para demostrar de forma empírica que los rayos eran descargas eléctricas de origen atmosférico, un hallazgo transgresor que lo llevó a inventar el pararrayos para salvaguardar las edificaciones urbanas de los incendios provocados por la naturaleza. Su versatilidad cognitiva lo empujó a diseñar una vasta cantidad de artefactos prácticos nacidos de su propia necesidad cotidiana, tales como las lentes bifocales para corregir simultáneamente la miopía y la presbicia, la estufa Franklin que optimizaba la distribución de calor con un consumo mínimo de leña, y el cuentakilómetros mecánico para medir las rutas postales cuando se desempeñaba como administrador de correos. Movido por una estricta ética humanista, Franklin tomó la decisión de jamás patentar ninguno de sus inventos, sosteniendo la firme postura de que los avances de la mente humana debían servir de forma libre e irrestricta al bienestar de toda la sociedad. En sus últimas décadas de vida, aplicó esta misma brillantez estratégica al ámbito institucional y diplomático, convirtiéndose en el único político en firmar los 4 documentos fundacionales de los Estados Unidos, incluyendo la Declaración de Independencia y la Constitución, además de asegurar el apoyo militar de Francia durante la Guerra de Independencia gracias a su carisma y astucia política en los salones de París antes de su deceso biológico en 1790. Richard Feynman, IQ, medido, 125.
Nacido en Nueva York en 1918, Richard Phillips Feynman mostró desde su niñez una mente orientada a la ingeniería inversa y la resolución empírica de problemas cotidianos, montando un laboratorio de electrónica casero en su habitación donde reparaba radios vecinales mediante la pura deducción lógica de sus circuitos. Durante su adolescencia en la escuela secundaria de Far Rockaway, se sometió a una prueba estándar de coeficiente intelectual que arrojó una puntuación exacta de 125, una cifra que, si bien se encuentra por encima del promedio, está muy lejos de los rangos de genialidad extrema que caracterizan a los científicos de su nivel. Este registro psicométrico se convirtió en una de las anécdotas más célebres de la historia de la ciencia moderna, siendo utilizada por el propio físico a lo largo de su adultez para mofarse de las mediciones cognitivas rígidas y demostrar que las pruebas tradicionales suelen premiar la sumisión a metodologías estructuradas en lugar de evaluar la flexibilidad del pensamiento creativo o la capacidad para generar innovaciones disruptivas en el mundo real. Feynman continuó su formación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y posteriormente en la Universidad de Princeton, donde su enfoque heterodoxo llamó la atención de las mentes más brillantes de la época, lo que lo llevó a ser reclutado a la edad de 24 años para participar activamente en el Proyecto Manhattan en Los Álamos. En este laboratorio secreto, el joven físico no solo lideró el equipo de cómputo humano para calcular la difusión de neutrones, sino que se hizo famoso por su hábito de burlar los sistemas de seguridad militares, forzando las cajas fuertes donde se resguardaban los secretos atómicos más resguardados, demostrando de forma lúdica las fallas en los protocolos de la base. Su mayor aportación a la ciencia contemporánea se consolidó tras el fin del conflicto bélico, al desarrollar los diagramas de Feynman, una herramienta visual e intuitiva que simplificó de manera drástica los cálculos matemáticos increíblemente complejos asociados a las interacciones de las partículas subatómicas. Esta formulación de la electrodinámica cuántica, que reconstruyó por completo la física de campos sin alterar las bases de la relatividad, le valió la obtención del Premio Nobel de Física en 1965 junto a Shinichiro Tomonaga y Julian Schwinger. Más allá de sus teoremas numéricos, consolidó un estilo pedagógico revolucionario fundamentado en el principio de que, si un científico no es capaz de explicar un concepto abstracto en términos sencillos a un estudiante de primer año, significa que el propio científico no ha comprendido realmente el problema, método que hoy se conoce globalmente como la técnica Feynman. En 1986, ya en la etapa final de su existencia biológica, dio una última muestra de su agudeza analítica al formar parte de la comisión presidencial que investigaba el desastre del transbordador espacial Challenger. Ante las cámaras de televisión y sin necesidad de complejos informes de ingeniería, Feynman sumergió un trozo del material aislante del cohete en un vaso de agua con hielo, demostrando de forma gráfica e irrefutable que las juntas de goma perdían toda su elasticidad ante temperaturas congelantes, revelando al público civil la falla técnica que causó el siniestro antes de su deceso por cáncer en 1988. Estamos en el nivel 2. René Descartes, IQ, estimado, 180. Nacido en La Haye en Touraine, Francia, en 1596, René Descartes experimentó desde su infancia una salud sumamente frágil que llevó a sus educadores en el colegio jesuita de La Fleche a permitirle permanecer en cama descansando hasta avanzadas horas de la mañana. Lejos de fomentar la inactividad, este hábito matutino se transformó en su espacio predilecto para la introspección profunda y la especulación metafísica, observando durante largas jornadas el movimiento de las moscas en el techo de su habitación, lo que según la tradición histórica inspiró su posterior desarrollo de los ejes de coordenadas. Tras graduarse en leyes y pasar varios años sirviendo como soldado en diferentes ejércitos europeos durante la Guerra de los 30 años, Descartes experimentó una serie de sueños lúcidos en 1619 que interpretó como una revelación divina para unificar todo el conocimiento humano mediante la aplicación rigurosa de las matemáticas y la razón pura. En 1637, publicó su obra fundamental de forma anónima para evitar represalias ideológicas de los sectores dogmáticos, introduciendo un sistema filosófico que colocaba la duda metódica como el cimiento absoluto del saber contemporáneo.
A través de este procesamiento lógico, determinó que para hallar una verdad inmutable era estrictamente necesario desconfiar de todo lo aprendido, de la información transmitida por los sentidos físicos e incluso de la propia distinción entre el sueño y la vigilia, planteando la hipótesis extrema de un genio maligno dedicado a engañar su mente sobre la existencia del mundo material. Este ejercicio de desmantelamiento cognitivo lo condujo a su primera certeza indudable. El hecho mismo de estar durando y pensando demostraba su propia existencia como una entidad consciente, principio condensado en su célebre axioma en latín cogito ergo sum, sentando de manera formal las bases de la corriente del racionalismo moderno. Su brillantez no se limitó al ámbito metafísico, sino que unificó de forma inédita la geometría clásica con el álgebra aritmética mediante la creación de la geometría analítica, permitiendo por primera vez representar figuras espaciales complejas a través de ecuaciones numéricas puras dentro de un plano cartesiano. Esta herramienta conceptual dotó a las ciencias exactas del lenguaje abstracto indispensable para el posterior desarrollo del cálculo y la física moderna, al tiempo que realizaba investigaciones pioneras en óptica sobre la refracción de la luz y la explicación matemática del arco iris. En las etapas finales de su existencia biológica, aceptó una invitación de la reina Cristina de Suecia para trasladarse a Estocolmo y fungir como su tutor intelectual personal. Sin embargo, la estricta exigencia de la monarca de recibir sus lecciones a las 5 de la mañana bajo el gélido invierno escandinavo quebrantó de forma definitiva su debilitada estructura respiratoria, provocando que contrajera una neumonía severa que terminó por extinguir su vida en 1650. Galileo Galilei, IQ, estimado, 182. Nacido en Pisa en 1564, Galileo Galilei inició formalmente sus estudios universitarios en la Facultad de Medicina por insistencia de su padre, pero su atención cognitiva fue capturada rápidamente por la geometría y las leyes de la mecánica general. Tras asumir la cátedra de matemáticas en la Universidad de Padua, el científico italiano comenzó a cuestionar de manera sistemática la física aristotélica que había regido el pensamiento académico durante casi 2 milenios, sustituyendo los silogismos verbales tradicionales por la medición cuantitativa exacta y la experimentación empírica. Mediante el diseño de planos inclinados pulidos y el uso de clepsidras avanzadas para medir intervalos mínimos de tiempo, Galileo demostró de forma matemática que todos los cuerpos caen con la misma aceleración en el vacío independientemente de su masa, derribando los dogmas antiguos y estructurando lo que hoy se reconoce formalmente como el método científico moderno. En 1609, al recibir reportes sobre un instrumento óptico holandés que permitía ver objetos lejanos, aplicó su brillantez como ingeniero para pulir sus propios lentes y construir un telescopio modificado con una potencia de magnificación muy superior a los prototipos existentes. Al dirigir este artefacto hacia la bóveda celeste en lugar de usarlo con fines militares, procesó visualmente una serie de anomalías cósmicas que fracturaron la cosmovisión medieval, descubriendo que la Luna poseía cráteres e imperfecciones geográficas similares a la Tierra, observando las manchas en la superficie solar y registrando por primera vez las 4 lunas mayores de Júpiter orbitando un cuerpo ajeno a nuestro planeta. Estas observaciones empíricas destructoras del geocentrismo tolemaico fueron publicadas en 1610 en su obra Sidereus Nuncius, aportando la evidencia física indispensable para respaldar el modelo heliocéntrico formulado previamente por Nicolás Copérnico. La difusión activa de estas deducciones lógicas encendió las alarmas de la Inquisición romana, institución eclesiástica que en 1616 declaró formalmente que la teoría del movimiento terrestre era filosóficamente absurda y herética, prohibiéndole defender públicamente el heliocentrismo. Desafiando esta restricción ideológica tras la elección del Papa Urbano VIII, Galileo publicó en 1632 su célebre diálogo sobre los 2 máximos sistemas del mundo, estructurando el texto como un debate donde el defensor de las ideas aristotélicas era retratado sutilmente como un necio simplón. Esta audacia argumentativa provocó que fuera llamado a juicio en Roma en 1633 por el Tribunal del Santo Oficio, donde bajo la amenaza explícita de tortura física y ejecución forzada en la hoguera, el anciano científico fue obligado a arrodillarse para abjurar públicamente de sus propios descubrimientos universales.
Conmutada su sentencia de muerte por un arresto domiciliario perpetuo en su villa de Arcetri, Galileo pasó sus últimos años lidiando con una ceguera total debido a sus tempranas observaciones solares sin protección, continuando con el dictado clandestino de sus tratados sobre mecánica hasta que su ciclo biológico se extinguió en 1642. Voltaire, IQ, estimado, 190. Nacido en París en 1694 bajo el nombre de François-Marie Arouet, este pensador francés manifestó desde su temprana formación con los jesuitas una agudeza verbal y una capacidad de réplica satírica insólitas que rápidamente lo enemistaron con las esferas del poder absolutista. Adoptando el seudónimo de Voltaire tras sufrir su primer encierro forzado en la prisión de la Bastilla en 1717 por redactar versos difamatorios contra el regente de Francia, su mente operaba con una velocidad argumentativa capaz de desarmar los dogmas institucionales más arraigados de su época. Tras un segundo período de reclusión derivado de un altercado con un noble de alta alcurnia, fue desterrado a Gran Bretaña, un exilio geográfico que transformó profundamente su estructura intelectual al entrar en contacto directo con las teorías científicas de Newton y las formulaciones filosóficas de Locke sobre los derechos civiles. A su regreso a territorio francés, canalizó su brillantez analítica hacia una producción literaria masiva y diversificada que abarcó obras de teatro, ensayos históricos, tratados filosóficos y una correspondencia epistolar estimada en más de 20.000 cartas dirigidas a las mentes más influyentes de Europa. Utilizando la ironía mordaz como su principal herramienta de subversión conceptual, atacó de forma sistemática el fanatismo dogmático, la intolerancia eclesiástica y los abusos de los tribunales de justicia, convirtiendo casos reales de persecución ideológica, como el célebre caso de Jean Calas, en batallas campales de opinión pública a nivel continental. Su obra cumbre, Cándido o el optimismo, publicada de forma clandestina en 1759, sirve como un ejemplo perfecto de su procesamiento intelectual, desmantelando a través de la sátira y el humor negro las filosofías que justificaban el sufrimiento humano en el mundo real. La peligrosidad transgresora de sus escritos lo obligó a mantener un estado de nomadismo continuo durante gran parte de su madurez, estableciéndose finalmente en Ferney, una localidad situada estratégicamente en la frontera franco-suiza, que le permitía escapar físicamente de un país a otro en caso de que las autoridades emitieran una orden de captura biológica en su contra. En este retiro, su mente no solo continuó coordinando redes de apoyo para las víctimas de la censura, sino que impulsó el desarrollo económico local mediante la introducción de la relojería y la agricultura moderna en la región. Pocos meses antes de su extinción biológica en 1778, Voltaire regresó triunfalmente a París a la edad de 83 años para presenciar el estreno de su última tragedia teatral, siendo aclamado de forma masiva por una sociedad que ya lo reconocía como el gran arquitecto ideológico de la Ilustración, aunque la Iglesia Católica local le negó un entierro eclesiástico formal debido a sus décadas de beligerancia intelectual contra sus dogmas. Isaac Newton, IQ, estimado, 192. Nacido de forma prematura el día de Navidad de 1642 en Woolsford, Inglaterra, Isaac Newton tuvo una infancia solitaria marcada por el abandono emocional de su madre y una hostilidad general hacia su entorno familiar, lo que sembró las bases de una personalidad huraña, paranoica y patológicamente obsesiva. Durante su formación en el Trinity College, de Cambridge, su mente operaba con un ritmo de procesamiento tan ajeno a los planes de estudio tradicionales que dedicaba sus noches a devorar los escritos de Descartes y Galileo de forma completamente autodidacta. En 1665, la epidemia de la Gran Peste obligó al cierre de la universidad, forzando a Newton a recluirse durante 18 meses en su granja familiar, un período de aislamiento total que la historia de la ciencia recuerda como su annus mirabilis. Fue en este confinamiento rural donde, sin contacto con otros científicos, concibió las bases del cálculo infinitesimal mediante su método de fluxiones, desarrolló la teoría de los colores al descomponer la luz solar con un prisma de vidrio y comenzó a estructurar las leyes de la mecánica celeste a partir de la simple observación de la caída de los cuerpos en su jardín. A su regreso a la actividad académica, asumió la cátedra lucasiana de matemáticas y construyó el primer telescopio reflector funcional utilizando espejos parabólicos pulidos por él mismo, resolviendo así el problema de la aberración cromática que afectaba a los instrumentos ópticos de la época.
En 1687, tras años de insistencia por parte del astrónomo Edmond Halley, publicó su obra cumbre, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, un compendio numérico donde unificó la física terrestre con la astronomía mediante la formulación de las 3 leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal. Este marco teórico rigió la comprensión civil del cosmos durante los siguientes siglos, demostrando matemáticamente que la misma fuerza que atrae un objeto hacia el suelo es la responsable de mantener a la Luna en su órbita planetaria y a la Tierra girando alrededor del Sol. Paralelamente a esta brillantez pública, Newton ocultó celosamente una inmensa producción intelectual dedicada al estudio obsesivo de la alquimia, la transmutación de la materia y la interpretación cronológica de las profecías bíblicas, redactando en secreto millones de palabras orientadas a calcular la fecha exacta del fin del mundo a partir de las dimensiones del Templo de Salomón. En las etapas finales de su existencia biológica, abandonó el aislamiento académico para asumir el cargo de director de la Real Casa de Moneda de Inglaterra, donde aplicó su implacable agudeza analítica para cazar, interrogar y llevar a la horca a las redes de falsificadores de divisas que saboteaban la economía de Londres. Tras su deceso físico en 1727, los exámenes médicos post-mortem revelaron concentraciones masivas de mercurio en su cuerpo, un residuo tóxico derivado de sus interminables experimentos alquímicos nocturnos que explica las severas crisis nerviosas y los delirios persecutorios que padeció a lo largo de su madurez intelectual. Blaise Pascal, IQ, estimado, 195. Nacido en Clermont-Ferrand en 1623, Blaise Pascal fue educado exclusivamente por su padre, un matemático y cobrador de impuestos que inicialmente le prohibió el estudio de las ciencias exactas para evitar que descuidara las disciplinas humanísticas, llegando a confiscar todos los libros de geometría de la casa. Esta restricción biográfica encendió el procesamiento deductivo autónomo del joven prodigio, quien a los 12 años comenzó a trazar figuras con trozos de carbón en el suelo de su habitación, logrando demostrar por sus propios medios la 32ª proposición de Euclides, la cual establece que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 2 ángulos rectos. Al percatarse de su genialidad precoz, su padre levantó el veto académico y lo introdujo en los círculos científicos de París, donde a la edad de 16 años redactó su célebre tratado sobre las secciones cónicas, formulando un teorema de geometría proyectiva conocido hoy como el teorema de Pascal o el hexágono místico. Para aliviar el extenuante trabajo de cálculo contable que realizaba su progenitor en la administración pública, Pascal dedicó 3 años de su adolescencia tardía, entre 1642 y 1645, al diseño y construcción de la Pascalina, considerada la primera calculadora mecánica de engranajes de la historia civil. Este dispositivo de cobre y latón operaba mediante una serie de ruedas dentadas numeradas del 0 al 9 que se conectaban entre sí de tal forma que, al completar una vuelta entera, avanzaban automáticamente una unidad en la rueda adyacente de orden superior, permitiendo efectuar sumas y restas complejas de manera enteramente automatizada. Durante esa misma época de madurez analítica, expandió de forma crítica la física experimental al realizar investigaciones sobre el vacío y la hidrodinámica, replicando los experimentos de Torricelli y transportando barómetros de mercurio hasta la cima del monte Puy-de-Dôme, para demostrar empíricamente que la presión atmosférica disminuye a medida que aumenta la altitud geográfica, un hallazgo que sentó las bases del principio de Pascal sobre la transmisión de la presión en fluidos incompresibles. Su estructura psíquica y cognitiva dio un giro radical e inesperado la noche del 23 de noviembre de 1654, tras experimentar un accidente en el puente de Neuilly donde los caballos de su carruaje cayeron al río Sena, dejándolo al borde de la muerte física. Esta vivencia traumática le provocó una profunda revelación espiritual y mística que lo llevó a abandonar casi por completo la investigación en ciencias exactas, para retirarse al monasterio jansenista de Port Royal, dedicando sus últimos años a redactar una monumental obra de apología cristiana que fue publicada de forma póstuma bajo el título de Pensamientos. En este compendio de introspección filosófica introdujo la célebre apuesta de Pascal, un planteamiento lógico que utiliza la teoría de la probabilidad, campo que él mismo había fundado previamente junto a Pierre de Fermat para resolver problemas de juegos de azar, para argumentar que el ser humano racional debe vivir como si Dios existiera, ya que la pérdida potencial en caso de error es finita, mientras que la ganancia eterna es infinita.
Su ciclo biológico se extinguió prematuramente en 1662 a la temprana edad de 39 años, víctima de un estado de salud crónicamente frágil marcado por intensas migrañas, dolores estomacales agudos y una parálisis parcial que los análisis post-mortem atribuyeron a una tuberculosis peritoneal combinada con una lesión cerebral severa de origen congénito. Estamos en el nivel 3. Christopher Langan, IQ, estimado, 195, 210. Nacido en San Francisco, California, en 1952, Christopher Michael Langan experimentó una infancia severamente disfuncional marcada por la pobreza extrema, el abandono y el abuso físico recurrente por parte de sus padrastros, desarrollándose en un entorno doméstico hostil que lo empujó a buscar refugio en un aislamiento cognitivo temprano. A pesar de estas limitaciones materiales y emocionales, su estructura cerebral manifestó una velocidad de procesamiento asombrosa. Aprendió a hablar antes de cumplir el primer año de edad, comenzó a leer de forma completamente autónoma a los 3 años y, durante su adolescencia, alcanzó una puntuación perfecta en la prueba de aptitud académica SAT, a pesar de haberse quedado dormido durante el desarrollo del examen. Su capacidad analítica le permitió dominar de manera autodidacta las matemáticas avanzadas, el cálculo infinitesimal, la física teórica y múltiples lenguajes clásicos como el latín y el griego, todo esto mientras utilizaba el entrenamiento con pesas como un mecanismo de defensa biológica para protegerse de la violencia en su entorno familiar. Al ingresar a la educación superior mediante becas universitarias, Langan chocó de forma drástica con la rigidez y la burocracia de las instituciones académicas. Tras perder su apoyo financiero debido a un error administrativo de su madre y enfrentarse a la negativa de sus profesores para cambiar el horario de sus clases cuando su vehículo sufrió una avería mecánica, tomó la determinación de abandonar definitivamente el sistema escolar formal. Al carecer de credenciales académicas oficiales, credibilidad social o redes de apoyo institucional, pasó las siguientes 2 décadas de su existencia biológica desempeñando oficios de fuerza física pesada que no requerían interactuar con las esferas intelectuales, trabajando como vaquero, trabajador de la construcción, bombero forestal y, de manera más prolongada, como guardia de seguridad y cadenero en bares nocturnos de Long Island. Durante las extenuantes jornadas en las puertas de estos establecimientos, mientras lidiaba con la violencia física del entorno, su mente operaba de forma paralela procesando conceptos metafísicos abstractos, utilizando los momentos de calma para redactar notas complejas en cuadernos personales. A finales de la década de los 90, la atención de los medios de comunicación internacionales se volcó sobre su caso al registrar coeficientes intelectuales medidos en pruebas de alta gama que oscilaban entre los 195 y los 210 puntos, catalogándolo formalmente como el hombre más inteligente de los Estados Unidos. En este período de visibilidad pública, Langan presentó al mundo civil su mayor desarrollo intelectual, el modelo teórico cognitivo del universo, una densa formulación filosófica y matemática que busca unificar la mecánica cuántica con la relatividad general a través de la lógica y la teoría del lenguaje, proponiendo que el cosmos es una entidad autoconfigurada que se procesa a sí misma de manera similar a una mente consciente. En la actualidad, habiéndose retirado del escrutinio mediático masivo para residir en un rancho en Missouri junto a su esposa, Langan continúa perfeccionando sus tesis lógicas de forma independiente, sirviendo su biografía como un ejemplo radical dentro de la sociología contemporánea para demostrar cómo la falta de capital social y la hostilidad del entorno económico pueden marginar por completo el potencial biológico más elevado de nuestra especie. Leonardo da Vinci, IQ, estimado, 200. Nacido de forma ilegítima en la villa toscana de Anciano, cerca de Vinci, en 1452, Leonardo da Vinci se vio privado de una educación universitaria formal en latín y matemáticas debido a su estatus familiar, lo que paradójicamente liberó su estructura cognitiva de los dogmas escolásticos de su época y lo convirtió en un observador puro de la naturaleza. Tras ingresar como aprendiz en el taller del maestro Andrea del Verrocchio en Florencia, su mente comenzó a unificar de manera orgánica el arte representativo con el análisis científico, procesando la pintura no como un simple oficio artesanal, sino como una ciencia óptica basada en las leyes geométricas de la luz, la perspectiva y la refracción atmosférica.
Esta aproximación empírica lo llevó a desarrollar la técnica pictórica del esfumato, utilizando capas infinitesimales de óleo para difuminar los contornos y replicar con exactitud biológica la forma en que el ojo humano percibe el espacio tridimensional y la transfuga de la luz. Su insaciable necesidad de decodificar los mecanismos de la realidad material lo impulsó a adentrarse de forma clandestina en los sótanos de los hospitales de la época para realizar disecciones humanas en cadáveres, desafiando los tabúes culturales de su tiempo. A través de este extenuante procesamiento anatómico, Leonardo plasmó en sus diarios manuscritos dibujos de una precisión médica sin precedentes, registrando por primera vez la estructura exacta de la columna vertebral, la disposición del feto dentro del útero y la mecánica del bombeo cardiovascular a través de las válvulas del corazón, adelantándose siglos al descubrimiento formal de la circulación sanguínea. Paralelamente, su agudeza como ingeniero se manifestó al servicio de mecenas como Ludovico Sforza en Milán o César Borgia, diseñando complejos sistemas de ingeniería militar que abarcaban cañones de 3 cañones, puentes portátiles ligeros, fortificaciones asimétricas resistentes a la artillería y un prototipo de vehículo blindado de combate impulsado por tracción humana. La manifestación más radical de su brillantez abstracta quedó registrada en sus extensos códices escritos en imagen especular de derecha a izquierda, donde estudió meticulosamente la física del vuelo de las aves para extrapolar sus principios a la biomecánica humana. En estas notas de diseño, Leonardo estructuró esquemas detallados de artefactos voladores que incluían el tornillo aéreo, considerado el ancestro teórico del helicóptero moderno, un ala delta articulada que imitaba la estructura ósea de los murciélagos y un paracaídas de base piramidal cuya viabilidad técnica fue demostrada con éxito por paracaidistas en el siglo XXI. Su mente transitaba con absoluta fluidez del diseño de canales hidráulicos y maquinaria de hilado industrial a la botánica, formulando la regla de ramificación de los árboles que establece una proporción matemática constante entre el grosor del tronco y sus ramas secundarias. Da Vinci pasó las etapas finales de su existencia biológica en el castillo de Clos-Luce bajo el amparo del rey Francisco I de Francia, manteniendo hasta su extinción física en 1519 una estructura mental fragmentada e hiperactiva que le impedía concluir muchas de sus obras, debido a que su velocidad de conceptualización abstracta superaba por completo la capacidad material y tecnológica de su tiempo. Gottfried Wilhelm Leibniz, IQ, estimado, 205. Gottfried Wilhelm Leibniz nació en Leipzig en 1646, en el seno de una familia académica que le otorgó acceso temprano a la biblioteca de su padre tras el deceso de este, un espacio donde el joven prodigio aprendió latín y griego de forma autodidacta a la edad de 12 años y comenzó a devorar textos filosóficos escolásticos que moldearon su estructura de pensamiento lógico. Su velocidad de procesamiento cognitivo era tan avanzada que completó sus estudios de leyes a los 20 años, y al negársele el grado de doctorado en la Universidad de Leipzig debido a su extrema juventud, se trasladó a la Universidad de Erdorf, donde presentó una tesis doctoral tan brillante sobre casos jurídicos complejos que la institución le ofreció de inmediato una cátedra académica, la cual rechazó para enfocar su brillantez analítica en la diplomacia internacional y la asesoría política de las Cortes Reales Europeas. Durante una misión diplomática en París en 1672, entró en contacto con el físico Christian Huygens, quien expandió su entendimiento de las matemáticas modernas y lo impulsó a desarrollar de manera autónoma el cálculo infinitesimal entre 1673 y 1676. A través de esta formulación matemática, Leibniz introdujo conceptos revolucionarios para analizar el cambio continuo y las áreas bajo curvas geométricas complejas, empleando una agudeza notacional extraordinaria al inventar el símbolo de la integral, una S, estilizada que representa una suma infinita, y la letra D, para denotar los diferenciales, una estructura de lenguaje simbólico tan elegante, intuitiva y maleable que es la que se sigue utilizando de manera universal en las facultades de ciencia e ingeniería de la actualidad. Este desarrollo independiente desató una amarga, violenta y prolongada disputa de prioridad intelectual con Isaac Newton y la Royal Society de Londres, un conflicto ideológico que sumió las últimas décadas de existencia de Leibniz en un profundo aislamiento y amargura, a pesar de que la historia de la ciencia ha demostrado fehacientemente que ambos genios llegaron a la misma cumbre matemática por caminos teóricos enteramente distintos.
Su capacidad de abstracción lógica se anticipó siglos a su tiempo al formalizar el sistema binario moderno en su tratado de 1703, demostrando que cualquier operación matemática o concepto lógico podía ser representado utilizando exclusivamente combinaciones de unos y ceros. Inspirado por este hallazgo binario y por sus estudios de la filosofía clásica china, Leibniz diseñó los esquemas teóricos de una máquina de computación mecánica que operaba con esferas que caían a través de canales para representar los bits de información, sentando las bases abstractas e institucionales de la informática moderna en una era dominada por carruajes de caballos y documentos de pergamino. Su polimatía lo llevó a realizar aportaciones críticas en geología al proponer que la Tierra comenzó en un estado incandescente fundido, en lingüística al clasificar las familias de idiomas europeos mediante el método comparativo, y en filosofía al estructurar su célebre teoría de las mónadas, la cual postulaba que el universo está compuesto por sustancias metafísicas indivisibles e inmateriales que operan bajo una armonía preestablecida por una entidad superior en lo que él denominaba el mejor de los mundos posibles. Leibniz pasó la etapa final de su ciclo biológico en Hannover, desempeñándose de forma monótona como bibliotecario e historiador de la corte, donde su fallecimiento físico en 1716 ocurrió en tal estado de abandono político que a su sepelio asistió únicamente su secretario personal, dejando tras de sí miles de páginas manuscritas inéditas que los especialistas de la actualidad continúan catalogando para comprender. Johann Wolfgang von Goethe, IQ, estimado, 210. Nacido en Frankfurt del Meno en 1749, Johann Wolfgang von Goethe creció en un entorno burgués altamente estimulado donde su padre supervisó personalmente una educación privada rigurosa que le permitió dominar el latín, el griego, el francés, el italiano y el hebreo antes de alcanzar la adolescencia. Esta vasta estructura lingüística inicial sirvió de andamiaje para un procesamiento cognitivo hiperactivo que se manifestó inicialmente en los campos del derecho y las letras, convirtiéndose a los 25 años en una celebridad literaria continental tras la publicación de su novela corta Las desventuras del joven Werther, una obra que capturó de forma radical la psique colectiva de su época. Sin embargo, su intelecto rechazaba el confinamiento en una sola disciplina humana. Al trasladarse a la corte de Weimar como consejero secreto del duque Carlos Augusto, asumió la gestión directa de las finanzas públicas, la supervisión de las minas de Ilmenau y la dirección del teatro estatal, aplicando una agudeza administrativa y logística que transformó la región en el epicentro cultural de Alemania. Su mente operaba bajo una constante necesidad de encontrar patrones de unidad orgánica en la naturaleza, lo que lo llevó a realizar investigaciones científicas profundas en los campos de la anatomía comparada y la biología evolutiva. En 1784, mediante la observación meticulosa de cráneos humanos y animales, descubrió el hueso intermaxilar en los seres humanos, una estructura ósea que los anatomistas de la época creían ausente en nuestra especie para diferenciarnos de los simios. Este hallazgo demostró empíricamente la continuidad anatómica entre el hombre y el resto de los mamíferos, anticipándose de forma transgresora a las tesis de la evolución biológica. Pocos años después, en 1790, publicó su Metamorfosis de las plantas, un tratado botánico donde introdujo formalmente el concepto de morfología para proponer de manera brillante que todos los órganos de una planta, desde los pétalos hasta los estambres, son modificaciones estructurales de un único órgano fundamental, la hoja. Su mayor orgullo intelectual, por encima de su vasta producción literaria, residía en su monumental Teoría de los colores de 1810, una investigación de 2 volúmenes donde desafió la óptica matemática de Isaac Newton al abordar el color no como una propiedad puramente física de la longitud de onda de la luz, sino como un fenómeno fenomenológico y psicológico que se genera en la frontera entre la luz y la oscuridad a través del procesamiento del ojo humano. Goethe analizó meticulosamente las sombras coloreadas, las ilusiones ópticas y el impacto emocional de las tonalidades en la mente, sentando las bases abstractas de la psicología del color moderna que posteriormente adoptarían artistas y científicos del comportamiento. Esta polimatía extrema, combinada con la redacción a lo largo de 6 décadas de su obra maestra dramática Fausto, llevó a los psicólogos de principios del siglo XX, liderados por Catharine Cox en su famoso estudio historiométrico de 1926, a estimar su coeficiente intelectual en 210 puntos, situándolo estadísticamente en la cúspide absoluta de las capacidades mentales históricas antes de su extinción biológica en 1832.
Kim Un-jong, IQ, medido, 210. Nacido en Seúl, Corea del Sur, en 1962, Kim Un-jong manifestó desde sus primeros meses de desarrollo biológico una aceleración cognitiva de proporciones insólitas que desconcertó a la comunidad médica internacional, logrando sostener conversaciones fluidas en su lengua materna a la edad de 6 meses y aprender a leer caracteres coreanos, chinos, japoneses e ingleses antes de cumplir su segundo año de vida. Su estructura cerebral procesaba los sistemas abstractos con una velocidad tan extrema que a los 4 años fue invitado a la televisión pública de Japón para resolver ecuaciones diferenciales complejas y operaciones de cálculo integral en vivo ante las cámaras, demostrando un dominio de las ciencias exactas que superaba la formación de la mayoría de los graduados universitarios. Esta exposición mediática masiva capturó de inmediato el interés de las agencias de inteligencia y los centros de investigación globales, lo que condujo a su reclutamiento formal por parte de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, por sus siglas, NASA, cuando tenía apenas 8 años, siendo trasladado a los Estados Unidos para incorporarse a equipos de física cuántica de alto nivel. Durante los siguientes 7 años de su infancia y adolescencia temprana, el joven prodigio fue sometido a un extenuante procesamiento académico y laboral en laboratorios de alta competencia científica, pasando sus jornadas resolviendo complejas ecuaciones analíticas en un entorno compuesto exclusivamente por científicos adultos y personal militar. Esta desconexión radical de las etapas naturales del desarrollo humano provocó que Kim experimentara un cuadro severo de aislamiento social, crisis de identidad y agotamiento psicológico extremo, procesando su propia existencia biológica como la de una máquina de cálculo carente de vida emocional o afectiva. En 1978, a la edad de 16 años, tomó la determinación transgresora de rebelarse contra las expectativas institucionales que pesaban sobre él, abandonando los laboratorios de la NASA para regresar de forma definitiva a Corea del Sur con el anhelo de recuperar una cotidianidad humana normal. A su retorno, el escrutinio público no cesó. Los medios de comunicación locales calificaron su deserción como un fracaso y las leyes de su país no reconocieron sus estudios en el extranjero, obligándolo a presentar exámenes de educación básica y media superior junto a adolescentes comunes para obtener sus certificaciones oficiales. Lejos de reinsertarse en la carrera armamentista o tecnológica de élite, Kim canalizó su brillantez analítica hacia la ingeniería civil y de transporte, cursando su doctorado en una universidad provincial y empleándose de forma monótona en una corporación de desarrollo regional para diseñar redes de infraestructura urbana. Reconfigurado en la actualidad como un respetado profesor universitario enfocado en la enseñanza y el bienestar familiar, Kim Un-jong ha declarado públicamente en múltiples foros que el coeficiente intelectual medido de 210 es una métrica vacía si no viene acompañada de estabilidad emocional, transformando su biografía en un testimonio crítico sobre los peligros de instrumentalizar la genialidad biológica a expensas de la salud psicológica. Estamos en el nivel 4. Christopher Hirata, IQ, medido, 225. Nacido en Alejandría, Virginia, en 1982, Christopher Michael Hirata evidenció desde su infancia una estructura cognitiva de una velocidad de procesamiento excepcional, logrando dominar el programa completo de álgebra escolar a los 3 años y procesar problemas de cálculo avanzado de forma enteramente mental durante su educación primaria. Su brillantez analítica en las ciencias exactas se consolidó a nivel global en 1996 cuando, con apenas 13 años de edad, se convirtió en el estudiante estadounidense más joven de la historia en obtener una medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Física celebrada en Oslo, Noruega, un hito que demostró su temprana capacidad de abstracción frente a los problemas más complejos de la mecánica y la termodinámica. Inmediatamente después, ingresó al Instituto Tecnológico de California para cursar sus estudios universitarios de física, llamando la atención de los laboratorios de desarrollo espacial debido a su agudeza lógica y su destreza en el modelado computacional de trayectorias astronómicas. A la edad de 16 años, mientras la mayoría de los jóvenes de su corte generacional completaban la educación media, Hirata fue reclutado formalmente por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA para colaborar de forma activa en el análisis y diseño técnico de misiones conceptuales destinadas a la futura colonización y exploración tripulada del planeta Marte.
Tras concluir su licenciatura, se trasladó a la Universidad de Princeton para obtener su doctorado en física bajo la tutela de eminentes cosmólogos, enfocando su inmensa capacidad de procesamiento matemático en el estudio del fondo cósmico de microondas y la estructura a gran escala del universo primitivo. Sus aportaciones científicas más transgresoras se han centrado en la astrofísica observacional, específicamente en la optimización de los modelos analíticos aplicados a las lentes gravitacionales débiles, un fenómeno físico donde la luz de galaxias distantes es distorsionada por la masa de cúmulos de materia oscura intermedios, permitiendo mapear la distribución invisible del cosmos con una precisión sin precedentes. Con un coeficiente intelectual medido en pruebas de alta gama que alcanza los 225 puntos, Hirata ha evitado por completo el aislamiento o el agotamiento psicológico que históricamente ha afectado a otros niños prodigio, canalizando su genialidad biológica de manera exitosa hacia una sólida y prolífica carrera académica e institucional en instituciones como la Universidad Estatal de Ohio. Su trabajo contemporáneo abarca investigaciones teóricas profundas sobre la energía oscura, la reionización cósmica y la física de partículas elementales, operando como un eslabón fundamental en la comunidad científica internacional para la interpretación de los datos masivos recolectados por los telescopios espaciales de última generación y dejando en claro que su lucidez lógica sigue expandiendo las fronteras de nuestro entendimiento del tejido espaciotemporal. Marilyn Vos Savant, IQ, medido, 228. Nacida en San Luis, Missouri, en 1946, Marilyn Vos Savant experimentó una infancia en apariencia convencional dentro de una familia de inmigrantes europeos, un entorno civil donde su genialidad biológica se mantuvo alejada de la explotación mediática inicial a pesar de que, a la temprana edad de 10 años, se sometió a la prueba avanzada Stanford Binet que registró una edad mental de 22 años y 10 meses, arrojando un coeficiente intelectual medido exacto de 228 puntos. Esta cifra extraordinaria provocó que, a mediados de la década de los 80, ingresara formalmente al libro Guinness de los récords bajo la categoría de la puntuación de IQ, más alta jamás registrada en la historia de la psicometría, una distinción institucional que alteró de forma definitiva el rumbo de su existencia y la convirtió en una figura de culto para el público general. A pesar de haber cursado estudios de filosofía en la Universidad de Washington, Vos Savant tomó la determinación consciente de abandonar la academia formal tras 2 años para dedicarse a las inversiones inmobiliarias y a la escritura, rechazando el confinamiento y el aislamiento científico que caracterizaba a otras mentes superdotadas de su nivel para priorizar un canal de comunicación directo y libre con la sociedad civil. En 1986, capitalizó su notoriedad pública al inaugurar su célebre columna dominical Ask Marilyn en la revista Parade, un espacio de divulgación masiva donde millones de lectores comenzaron a enviarle preguntas científicas abstractas, paradojas existenciales y acertijos matemáticos complejos para poner a prueba su capacidad de procesamiento lógico. Su caso alcanzó una dimensión icónica y polémica en 1990, cuando un lector le solicitó resolver matemáticamente el dilema de teoría de juegos conocido como el problema de Monty Hall, un acertijo basado en un concurso televisivo donde un participante debe elegir entre 3 puertas para ganar un automóvil, sabiendo que detrás de las otras 2 hay cabras. Marilyn respondió de forma brillante que la estrategia analítica correcta era cambiar siempre de opción original una vez que el presentador abría una puerta falsa, lo que desató una oleada masiva de indignación y burlas que incluyó cartas despectivas de miles de académicos y matemáticos con doctorado que la acusaban de ignorancia lógica. No obstante, el procesamiento del tiempo y las simulaciones computacionales posteriores le dieron la razón absoluta a Vos Savant, demostrando empíricamente que cambiar de puerta eleva la probabilidad matemática de ganar de 1/3 a 2/3, un triunfo intelectual que consolidó su credibilidad global y expuso la arrogancia dogmática de las esferas universitarias tradicionales. Casada con el científico Robert Harvick, el desarrollador del primer corazón artificial funcional de la medicina contemporánea, Marilyn ha dedicado sus últimas décadas a la autoría de libros sobre pensamiento crítico, el diseño de programas de estimulación cognitiva para niños y la resolución continua de problemas en su columna periodística, demostrando a través de su biografía que el potencial de una mente de nivel superior puede manifestarse con un rotundo éxito absoluto mediante el servicio cultural y el contacto cotidiano con el público civil en lugar de recluirse en la fría especialización académica. Terence Tao, IQ, medido, 230.
Nacido en Adelaida, Australia Meridional, en 1975, Terence Kishentao manifestó desde su primera infancia una estructura cerebral con una capacidad de procesamiento simbólico inédita, logrando enseñar a leer a otros niños de su vecindario a la edad de 2 años, tras aprender el alfabeto de forma enteramente autodidacta viendo programas de televisión educativa. Sus padres, conscientes de su aceleración cognitiva, buscaron el apoyo de asociaciones de superdotación para diseñar un itinerario escolar flexible que le permitiera avanzar a su propio ritmo sin fracturar su desarrollo socioemocional, lo que llevó al joven prodigio a asistir a clases de matemáticas de nivel preparatoria a los 7 años y a convertirse a los 12 en el participante más joven de la historia en obtener una medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas. Esta asombrosa agudeza lógica le valió el apelativo académico de el Mozart de las matemáticas, ingresando a la Universidad Flinders a los 14 años para completar su licenciatura y maestría en tiempo récord, antes de trasladarse a la Universidad de Princeton en los Estados Unidos, donde culminó su doctorado a los 20 años bajo la dirección del eminente matemático Elias Stein. A diferencia del estereotipo histórico del genio huraño, obsesivo o patológicamente disfuncional que caracterizó a figuras como Newton, la trayectoria biológica de Tao destaca por una personalidad sumamente colaborativa, humilde y amable, integrándose con absoluta naturalidad en dinámicas de equipo y utilizando los entornos digitales contemporáneos para democratizar el conocimiento a través de su blog de divulgación científica. Su flexibilidad cognitiva es considerada casi sobrehumana dentro de la comunidad científica internacional debido a una versatilidad disciplinaria inusual que le permite realizar aportaciones críticas en áreas numéricas radicalmente distintas, resolviendo problemas complejos en ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, combinatoria algebraica, teoría de matrices aleatorias y teoría analítica de números. Su hito teórico más célebre se consolidó en 2004 junto al matemático británico Ben Green, al formular el teorema de Green-Tao, una demostración matemática transgresora que probó de forma irrefutable que la secuencia de los números primos contiene progresión aritmética de cualquier longitud finita imaginable. Esta brillantez multifacética lo llevó a ser galardonado en 2006 con la medalla Fields, el reconocimiento honorífico más elevado que puede recibir un matemático en el mundo civil, y a ocupar una cátedra de tiempo completo en la Universidad de California en Los Ángeles, siendo el profesor más joven en alcanzar dicho estatus institucional en la historia de la entidad. Más allá de sus teoremas puros, Tao ha coordinado proyectos globales de computación colaborativa como Polymath, donde cientos de matemáticos de diversos países unen sus capacidades de procesamiento de forma simultánea a través de Internet para desmantelar enigmas que habían permanecido irresueltos por siglos, y en fechas recientes ha integrado herramientas de inteligencia artificial avanzada para acelerar la verificación de pruebas lógicas complejas. Con un coeficiente intelectual medido que alcanza los 230 puntos, mantiene una existencia pacífica centrada en la docencia universitaria y su entorno familiar, operando en la actualidad como un eslabón fundamental de las ciencias exactas y demostrando empíricamente que la genialidad de nivel superior puede desarrollarse bajo un marco de pleno equilibrio psicológico y servicio a la comunidad colectiva. Edith Stern, IQ, estimado, más de 200. Nacida en Brooklyn, Nueva York, en 1952, Edith Stern fue el sujeto de un experimento de ingeniería social y cognitiva diseñado por su padre, Aaron Stern, un sobreviviente del Holocausto que, motivado por la pérdida de su propia familia en la guerra, se propuso demostrar que el potencial humano no es una herencia biológica fija, sino el resultado directo de una estimulación ambiental intensiva y severa aplicada desde las primeras horas de vida. Bajo este régimen educativo totalitario, el cual su progenitor bautizó formalmente como el método Stern, la infante fue privada de juguetes tradicionales y expuesta exclusivamente a música clásica, tarjetas de vocabulario avanzado y conversaciones filosóficas adultas, prohibiéndosele cualquier interacción social con niños de su corte generacional para evitar lo que su padre consideraba una pérdida de tiempo intelectual. Este implacable procesamiento cognitivo forzado rindió frutos estadísticos asombrosos. Edith era capaz de leer enciclopedias completas a los 5 años, dominó el cálculo infinitesimal en su infancia temprana e ingresó a la Universidad Atlántica de Florida a la edad de 12 años, convirtiéndose a los 15 en la graduada universitaria más joven de la institución y asumiendo la cátedra de matemáticas avanzadas en la Universidad Estatal de Michigan con tan solo 16 años de edad.
A pesar de la inmensa presión psicológica y el control patológico ejercido por su progenitor, quien publicaba libros sobre el éxito de su método y exhibía la brillantez de su hija ante los medios de comunicación como un logro enteramente propio, Edith Stern demostró una notable resiliencia emocional que le permitió sobrevivir con éxito al trauma de una infancia robada sin desarrollar la psicosis o el colapso existencial que afectaron a otros niños prodigio. Tras abandonar el entorno de la docencia teórica para desvincularse sutilmente del yugo familiar, orientó su agudeza lógica y su pensamiento abstracto hacia el sector tecnológico privado, integrándose en la década de los 70 a la corporación IBM, donde consolidó una de las carreras más prolíficas y transgresoras en el ámbito de la ingeniería de software y las telecomunicaciones modernas. En los laboratorios de esta multinacional, Stern aplicó su procesamiento numérico avanzado al desarrollo de tecnologías críticas de computación telefónica, telefonía por Internet y sistemas de redes digitales integradas, un trabajo de alta gama técnica que la llevó a registrar más de 120 patentes de innovación en los Estados Unidos y a convertirse en la primera mujer en ser nombrada miembro distinguido de la Sociedad de Ingenieros de Fabricación de la empresa. En su madurez, con un coeficiente intelectual estimado en pruebas historiométricas que supera holgadamente los 200 puntos, Edith Stern ha mantenido un perfil civil discreto y equilibrado, reconociendo públicamente el valor instrumental del conocimiento adquirido durante su severa crianza, pero criticando abiertamente los métodos autoritarios de su padre, al defender que el desarrollo intelectual de un infante jamás debe alcanzarse a expensas de su salud psicológica y su felicidad biológica fundamental. William James Sidis, IQ, estimado retrospectivo. 250, 300. Nacido en Nueva York en 1898, William James Sidis fue el fruto de un radical e implacable experimento de estimulación temprana coordinado por sus padres, una pareja de intelectuales ucraniano-judíos que aplicaron métodos psicológicos agresivos desde su nacimiento bajo la premisa de que la mente infantil era un contenedor de capacidad infinita. Su estructura cerebral respondió con una velocidad de procesamiento cognitivo que horrorizó y fascinó al mundo contemporáneo. A los 18 meses de vida leía el periódico The New York Times, a los 4 años redactaba tratados de anatomía humana en máquina de escribir, a los 8 dominaba de forma autodidacta 8 idiomas tradicionales e inventaba su propia lengua estructurada llamada Wenderwood, y a los 9 aprobó el examen de admisión de la Universidad de Harvard. Tras ser retenido 2 años por la institución debido a su extrema inmadurez física, ingresó formalmente a las aulas a los 11 años, paralizando a la comunidad académica internacional en 1910 al dictar una célebre y densa conferencia magistral sobre los cuerpos de 4 dimensiones ante el Club de Matemáticas de Harvard, un hito analítico que llevó a los especialistas a calcularle de forma retrospectiva un coeficiente intelectual situado en el rango inalcanzable de los 250 a 300 puntos. Esta genialidad biológica fue brutalmente instrumentalizada por sus progenitores y por los medios de comunicación masiva, quienes lo persiguieron de forma implacable durante su adolescencia, convirtiendo su existencia en un espectáculo público que fracturó de manera irreversible su estructura socioemocional. Graduado con honores a los 16 años, la presión acumulada detonó un quiebre psicológico definitivo y un profundo resentimiento hacia el ámbito académico y la figura de su padre, declarando ante los periodistas su firme deseo de vivir la vida perfecta, la cual para su concepción abstracta significaba una existencia en completo aislamiento donde pudiera recluirse de las demandas de la sociedad civil. Tras sufrir un breve período de arresto político en 1919 por participar en manifestaciones socialistas del 1 de mayo, lo que llevó a sus padres a recluirlo clandestinamente en un sanatorio mental en Nuevo Hampshire durante un año para reformar sus ideas, Sidis huyó de su entorno familiar y adoptó un nomadismo crónico bajo identidades falsas a lo largo de diversas ciudades de los Estados Unidos. Durante el resto de su adultez, su mente superior se negó deliberadamente a producir avances para la ciencia oficial, autolimitándose de forma consciente a desempeñar labores de oficina menores, como operador de máquinas sumadoras o archivista contable de bajo perfil, abandonando de forma inmediata cualquier empleo en el momento exacto en que sus compañeros de trabajo descubrían su verdadera identidad.
En la clandestinidad de sus habitaciones alquiladas, canalizó su procesamiento lógico hacia obsesiones excéntricas y sumamente detalladas, redactando de forma anónima un monumental tratado sobre la historia de las tribus nativas norteamericanas y coleccionando miles de boletos de tranvía de todo el país, sobre los cuales escribió un libro entero explicando sus sistemas de transferencia. En 1937, demandó judicialmente a la revista The New Yorker por invasión a la privacidad tras la publicación de un artículo satírico que lo retrataba de forma cruel como un genio fracasado y solitario, ganando una compensación económica tras un largo litigio que solo incrementó su paranoia colectiva. Su ciclo biológico se extinguió de forma trágica y forzada en 1944 a la temprana edad de 46 años debido a una hemorragia cerebral severa en una modesta habitación de Boston, dejando su biografía en la memoria de la psicometría moderna como el testimonio más oscuro y transgresor sobre los peligros de aniquilar la infancia en nombre del rendimiento intelectual absoluto. Estamos en el nivel 5. Carl Friedrich Gauss, IQ, estimado retrospectivo. 250, 300. Nacido en Braunschweig en 1777 en el seno de una familia humilde de clase trabajadora, Carl Friedrich Gauss manifestó desde su primera infancia una velocidad de cálculo mental escalofriante y un procesamiento deductivo completamente innato, llegando a corregir de forma verbal un error en la contabilidad financiera de los salarios de su padre a la temprana edad de 3 años. La genialidad de este niño prodigio alemán se inmortalizó en el ámbito escolar a los 9 años cuando, ante un castigo de su profesor que obligaba a la clase a sumar todos los números del 1 al 100, Gauss estructuró instantáneamente la fórmula de la progresión aritmética en su mente y entregó el resultado exacto de 5050 en cuestión de segundos, un hito que llamó la atención del duque de Brunswick, quien asumió el financiamiento total de su educación superior. Su mente operaba con una capacidad de abstracción geométrica y algebraica tan transgresora que a los 19 años resolvió un problema que había permanecido estancado desde la antigüedad clásica al demostrar la constructibilidad con regla y compás del polígono regular de 17 lados, solicitando que esta figura fuera grabada en su tumba, y en 1801 publicó su obra cumbre, Disquisitiones Arithmeticae, un compendio numérico que refundó de manera absoluta la teoría de números moderna e introdujo la aritmética modular. Ese mismo año, su brillantez analítica salvó a la astronomía civil al calcular con precisión matemática la órbita del planeta enano Ceres empleando su recién desarrollado método de mínimos cuadrados, permitiendo a los astrónomos reubicar el cuerpo celeste en el firmamento tras haberse perdido detrás del resplandor del Sol. Conocido justamente en la posteridad como el príncipe de los matemáticos, Gauss expandió las fronteras de la física mediante sus leyes sobre el electromagnetismo, estructuró la famosa campana de Gauss para la estadística y revolucionó la geometría diferencial con su teorema egregium, estableciendo que la curvatura de una superficie puede determinarse enteramente mediante mediciones internas sin referencia al espacio tridimensional externo. Sin embargo, su estructura psíquica e intelectual estaba marcada por un perfeccionismo patológico y una profunda aversión a la polémica, guiándose bajo el lema personal de Pau Casset Matura, pocas cosas, pero maduras. Esta cautela extrema lo llevó a guardar en absoluto secreto científico descubrimientos monumentales como la existencia de las geometrías no euclidianas y la física de los cuaterniones, hallazgos que dejó registrados únicamente en sus diarios manuscritos privados por temor a destruir el orden académico establecido y no ser comprendido por sus contemporáneos. Tras su extinción biológica en 1855, el análisis post-mortem de su cerebro reveló convoluciones inusualmente complejas en la corteza cerebral, sirviendo de base para que los psicólogos del siglo XX le asignaran una proyección histórica retrospectiva de coeficiente intelectual situada entre los 250 y 300 puntos, consolidándolo como uno de los pilares cognitivos absolutos de la historia humana. Ainan Celeste Cauley, IQ, estimado. 263. Nacido en Singapur en 1999, Ainan Celeste Cowley sacudió los cimientos de la comunidad psicométrica y educativa internacional al manifestar una aceleración cognitiva y una retención mnemotécnica de proporciones casi inverosímiles, logrando pronunciar sus primeras palabras complejas a las pocas semanas de vida y caminar con absoluta autonomía antes de cumplir los 6 meses de desarrollo biológico.
Su estructura cerebral procesaba los sistemas de la ciencia molecular con una naturalidad desconcertante. A la temprana edad de 7 años y un mes, aprobó el riguroso examen de química de nivel avanzado de la Universidad de Cambridge, una prueba diseñada para estudiantes de bachillerato tardío y universitarios, convirtiéndose en el ser humano más joven del mundo en superar dicha certificación académica. Esta hazaña analítica lo llevó a dictar conferencias públicas sobre la tabla periódica y los mecanismos de las reacciones moleculares ante foros científicos civiles poco tiempo después, demostrando una fluidez conceptual que no derivaba de la memorización mecánica, sino de una comprensión abstracta profunda de los enlaces químicos. La base de su asombroso rendimiento intelectual radica en una memoria fotográfica extraordinaria combinada con una velocidad de procesamiento mental que le permitía asimilar enciclopedias científicas enteras en cuestión de horas y retener la información con una precisión milimétrica a lo largo del tiempo. A los 8 años, el prodigio ya asistía a clases formales de química a nivel de licenciatura en el Politécnico de Singapur, y a los 9 años demostró su capacidad de retención espacial al recitar de memoria las primeras 518 cifras decimales del número pi, una proeza mental que consolidó el interés de neurólogos y especialistas globales obsesionados con descifrar los límites biológicos de la memoria humana. Con un coeficiente intelectual estimado por diversas pruebas especializadas en los 263 puntos, la biografía de Aynan se convirtió en un caso de estudio prioritario para comprender cómo las redes neuronales pueden optimizar la captura e interpretación de datos a gran escala sin sufrir un colapso por saturación cognitiva. A fin de proporcionarle un entorno académico más flexible y menos restrictivo que el sistema educativo asiático, su familia tomó la determinación de trasladarse a Malasia, donde a los 14 años ingresó a la universidad para continuar sus estudios en ciencias exactas, combinando su formación con una profunda fascinación autodidacta por el arte cinematográfico, la composición de bandas sonoras y la dirección de cortometrajes independientes. A diferencia de otros niños prodigio de la historia que padecieron quiebres psicológicos debido a la explotación mediática o al aislamiento radical, el desarrollo contemporáneo de Cawley ha transitado hacia una madurez más discreta y diversificada bajo la observación respetuosa de especialistas, manteniéndose como un testimonio vivo de la plasticidad cerebral superior y demostrando que la genialidad de nivel extremo puede coexistir con la exploración creativa y la búsqueda de una identidad civil equilibrada. Marnen Laibou-Coser, IQ, estimado, 268. Nacido en los Estados Unidos en 1984, Marnen Laibou-Coser manifestó desde su infancia temprana una estructura cerebral con una capacidad de procesamiento simbólico y abstracto de proporciones excepcionales, la cual se canalizó inicialmente a través de una actitud musical e idiomática sin precedentes en la psicometría contemporánea. Su mente decodificaba el lenguaje de las notas y las partituras con la misma fluidez con la que un adulto promedio interpreta su lengua materna, logrando ejecutar piezas complejas en el piano y el violín a los 3 años de edad y comenzando a componer sus propias obras orquestales completas mucho antes de alcanzar la adolescencia. Esta agudeza lógica aplicada al arte le permitió procesar la música no como una simple expresión intuitiva o emocional, sino como una densa y rigurosa estructura matemática pura, donde las armonías, los contrapuntos y los ritmos operaban como ecuaciones arquitectónicas dentro de su espacio cognitivo. A la par de su desarrollo artístico, Laibou-Coser demostró una flexibilidad conceptual asombrosa al adentrarse en el diseño de sistemas lógicos artificiales, llegando a dominar múltiples lenguajes de programación e informática simultáneamente de forma enteramente autodidacta durante su niñez. Su capacidad para transitar con absoluta naturalidad desde la creación de una fuga musical hasta la escritura de código de software avanzado expuso una versatilidad disciplinaria inusual, lo que llevó a diversos especialistas en superdotación a estimar su coeficiente intelectual en un rango inalcanzable de 268 puntos. Sin embargo, su caso también se convirtió en un eje de debate técnico, ya que la comunidad científica internacional mira con profundo escepticismo metodológico estas puntuaciones tan extremas, debido a la ausencia absoluta de pruebas psicométricas estandarizadas y universales capaces de medir con precisión estadística el rendimiento mental en esa cúspide de las escalas. Lejos de sufrir el aislamiento radical o los quiebres psicológicos que históricamente truncaron la existencia de otros niños prodigio, Marnen logró encauzar su brillantez biológica hacia una carrera profesional sólida y equilibrada en el mundo civil, graduándose en instituciones de prestigio como el Conservatorio de Música de Nueva Inglaterra.
A lo largo de su madurez, ha consolidado una trayectoria versátil como compositor, arreglista, desarrollador de software y consultor tecnológico, demostrando en la práctica la perfecta simbiosis teórica entre las ciencias exactas y las bellas artes. Su biografía contemporánea permanece en los registros de la educación especial como un testimonio fascinante sobre la multidimensionalidad del intelecto humano, evidenciando que las mentes con capacidades de abstracción extrema pueden desarrollarse con rotundo éxito cuando se les permite explorar libremente sus obsesiones cognitivas sin el yugo de la explotación mediática. Jong-Hoon Kim, IQ, medido, 276 en pruebas de alta gama. Nacido en Corea del Sur, Jong-Hoon Kim se consolidó en el panorama psicométrico internacional al registrar una puntuación de coeficiente intelectual medida de 276 puntos en pruebas de inteligencia de alta gama, un hito que lo llevó a ser reconocido oficialmente por el World Genius Directory y diversas sociedades mundiales de superdotados como el ser humano con el rendimiento cognitivo verificado más elevado de la actualidad. Su estructura cerebral demostró una velocidad de procesamiento lógico y una capacidad de resolución de patrones abstractos espaciales que desafiaron los límites de los instrumentos de evaluación tradicionales, permitiéndole desmantelar acertijos analíticos complejos que requieren un nivel de interconexión neuronal extraordinario. Sin embargo, su caso también se sitúa en el centro de un intenso debate epistemológico, ya que la psicología y la neurociencia contemporáneas advierten de forma directa que los test modernos carecen de la estandarización universal necesaria para medir con precisión absoluta más allá de los 160 puntos, argumentando que a partir de ese umbral la muestra estadística de la población es tan reducida que las cifras se transforman en proyecciones experimentales de alta gama. Lejos de recluirse en el aislamiento académico o padecer el agotamiento psicológico crónico que afectó a otros niños prodigio de la historia, Kim ha canalizado su brillantez analítica hacia la construcción institucional y la gestión del talento de nivel superior en el ámbito internacional, graduándose en áreas como la psicología y las ciencias del comportamiento en universidades de prestigio. En su madurez, ha fundado y liderado organizaciones globales de élite, tales como la United Sigma Intelligence Association, un espacio civil donde coordina a investigadores, científicos y pensadores con capacidades cognitivas extraordinarias con el objetivo de estudiar a fondo los límites del potencial humano y los mecanismos del procesamiento de la información. Su biografía contemporánea destaca por romper el estereotipo del genio disfuncional al mantener una activa participación pública orientada al desarrollo educativo, la investigación de la neuroplasticidad y la aplicación práctica del pensamiento complejo en problemas globales, demostrando que la cúspide de las mediciones lógicas puede transformarse en una herramienta de colaboración constructiva para el avance científico de nuestra especie. Hemos llegado al final del video, muchas gracias. Pasemos a la sección de saludos. Siempre leo todos sus comentarios, aunque últimamente no me he podido dar el tiempo para responderlos todos. Les quiero decir que cada uno de ustedes que me dejan sus buenos mensajes me motivan mucho a seguirles trayendo más contenido como este, se los agradezco muchísimo. Si este tipo de vídeos te gusta, por favor déjame tu like, comenta qué persona de este iceberg te ha parecido genial o si hay alguna otra que pueda quedar en una segunda parte, compartir mi video con algún amigo o conocido tuyo y suscribirte a mi canal, por favor. Hasta pronto, cuídense mucho.